Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Aula Abierta Internacional. Hoy muy contento porque estoy presentando a un gran amigo de muchos años. La gente dirá que somos viejísimos. Estuvimos en la última cena, pero se trata de un gran amigo con el cual compartí algunas materias en la ULA, en esas aulas que nos vieron pasar por allí y que pasamos y que aprendimos muchísimo con todos estos maestros en esa época del 80, 90. Se trata del doctor Julio Lomeli, al que le tengo una alta estima de hace muchos años, conozco a él, a su esposa, y bueno, y vi nacer a un chico, y hoy, para mayor sorpresa, es odontólogo, y aquí está con su padre, que se llama César Lomeli, ¿no? Sí, claro. César. Bueno, César, viste que no me equivoqué. Aquí Sí. está, yo que me tengo aquí el apuntador. Bueno, hoy queremos hablar con todos ustedes, ¿Qué pasó? con la experiencia, porque no es nuevo esto. Yo conozco al doctor Lomeli y a Julio de hace muchos años y ha venido desde hace años con el láser, cuando aquí ni siquiera se hablaba de láser en Venezuela. Era como hablar en la iglesia de Satanás, ¿no? Hablar del láser en ese momento para el área de la salud, ¿no? Que eso no, que no se ha medido, inclusive llegaban a confundir al láser con los microondas y con cuanto aparato eléctrico había. Pero bueno, para mí es un gran honor, Julio, tenerte aquí. Aula Abierta Internacional es tuya, igual para ti, César. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Mil Gracias. bendiciones, encantado de verlos. Aula Abierta es de ustedes, por favor, vamos a anotar, vamos a hablar de esos mitos y esas realidades del láser en odontología, en las otras ramas de las ciencias que ya las abordó, me imagino que están casi todas, pero yo recuerdo que tú desde hace muchos años venías apuntando de que Sí. esto iba a ser una herramienta tecnológica en nuestra carrera. Bueno, Atilio, mira, yo en primer lugar, como te acabo de decir, yo tengo aquí un cúmulo de emociones porque eso que acabas de hablar de cuando pasamos por la Universidad de los Andes, la ilustre Universidad de los Andes, hace tantos años, hace ya más de 30 años. eh, Ahí no hicimos, no solamente aprendimos ciencia, sino que hicimos hermanos de la vida, Sí, en el cual claro. eres tú uno y tantos que nos conocemos y siempre estamos apoyándonos y queriéndonos y bueno, eso realmente tiene mucho valor. Muchas gracias por tu invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Y bueno, y dijiste que no parecías viejo, pero viste nacer, lo viste nacer. Porque este muchacho no solamente estudió odontología, él estudió en México, después hizo reval y se regresó. Pero este joven estudió odontología desde el vientre, porque mi esposa estaba estudiando y nosotros, él salió, se concibió durante nuestros estudios. Entonces, bueno, aquí está también y bueno, sé que va a aportar muchas cosas porque el láser para él fue natural desde que salió. Yo comencé con láser en el año 94, 1994. Puse la primera mano en un láser porque mi madre es cirujano plástico y ella comenzó a tratar quemados. Mi mamá se especializó en quemados, en pacientes de quemadura. ¿Te acuerdas? Aquello que ocurrió, la desgracia allá en Caracas, en Maiquetía. Bueno, mi mamá trabajó mucho ahí, la de tejerías también. Mi mamá coordinó ahí muchas cosas. Y entonces, pues lo veía con los injertos de piel porque tuve la oportunidad de entrar al quirófano a ayudarle a colocar injertos de piel. Y bueno, veíamos que se perdían un 35-40% de los injertos, que es más o menos que se infectan. Tú sabes, todas las complicaciones que tienen los pacientes quemados. Y entonces, pues la sorpresa mía era que todos los injertos empezaron a pegar. Y tú veías cómo la granulación se aceleraba y no solamente el proceso de granulación o de cicatrización, sino que mejoraba la calidad de la cicatrización. Y yo dije, bueno, esto tiene que servir para odontología. Y en el año 94 comencé, fue muy duro, Atilio. Dijeron de mí, bueno,
No tienes idea cuántas cosas se dijeron. Dijeron inclusive por aquí en Oriente, que hoy en día es un amigo que cree en láser, decía que yo tenía una cajita con bombillos, con unos focos, y entonces yo andaba por ahí iluminando a la gente y les cobraba. Hoy en día, bueno, sabemos que el láser es una, yo siempre digo, es una herramienta más, si se puede decir así, el término funciona, o digamos que es un instrumento más que tenemos en nuestra clínica que es muy valioso. ¿Por qué es valioso? Porque no teníamos nada que nos permitía entrar dentro de una célula. No teníamos nada. O sea, todos los tratamientos que hacemos o son poco conservadores, pero no entrábamos a la célula. Con la tecnología láser, dentro de esos mitos y realidades, vamos a comenzar por la pregunta, creo yo que es la más básica. la, ¿El láser produce cáncer? ajá, Esa es una de las preguntas que diario. cualquier paciente te puede hacer en cualquier momento, cualquier colega que desconoce la tecnología puede hacer. Y ya por lo menos para nosotros hoy en día, escuchar la pregunta es algo diario, trivial, Sí. y contestarla también, que es lo realmente importante. Bueno, en ese caso, en ese tema, es importante conocer que hay dos tipos de energía. Hay una energía que se llama energía ionizante, ¿ok? Que es la energía que producen los aparatos de rayos X, la energía que producen los microondas e inclusive los teléfonos celulares producen energía ionizante. ¿Qué caracteriza a esta energía? Que la energía llega, entra a la célula y se queda alojada ahí. Es decir, es una energía que nuestro cuerpo no logra eliminar, ¿ok? Y existe la energía que es no ionizante, que es la energía beneficiosa o energía buena, como la manejamos nosotros, o le decimos comúnmente nosotros, que es el tipo de energía que entra a la célula, causa una reacción física, química, mecánica, eléctrica, pero beneficiosa para el organismo, y después de que cumple su función, esa energía se elimina inmediatamente. No queda alojada en ese punto. Entonces, decir que los láseres producen cáncer, no. Fíjate que, por ejemplo, cuando dice el de los celulares, no es que los celulares dan cáncer, ¿no? Exacto. Eso está en estudio. Tú sabes que hay personas que dicen que tienen cáncer, que han aumentado los cánceres a nivel del cerebral, etcétera, las metástasis deseadas, etcétera, etcétera. Bueno, eso está todavía. Pero estas radiaciones ionizantes, para decirlo más concreto, o sea, más compacto, lo que producen son cáncer. Se quedan y producen atipias celulares, lo que nosotros conocemos como atipias celulares. Y uno de los ejemplos que yo le digo a veces a las doctoras, sobre todo voy a referirme a nuestras queridas doctoras féminas, que ellas siempre tienen ese miedo por los embarazos también. Entonces yo le digo, mira, es mucho más peligroso el rayos X que vienes usando de hace toda la vida que un rayo láser. Es muchísimo más. Por eso es que los láseres, yo no sé si ustedes han notado, hay grupos de láser, hay láseres que se llaman de diodo, hay láseres que se llaman de Erbium Jack, hay láseres que son de Erbium Chromium, pero esos son los nombres, pero los láseres tienen como unos números que se llaman longitudes de onda. Es decir, te voy a hacer un ejemplo. Los láseres de diodo, por ejemplo, los colegas, los veo mucho que ellos llegan y dicen, doctor, me compré un láser de diodo. Le digo, bueno, eso es como decir, me compré un carro, ¿verdad? En una generalidad. El diodo es un tipo de tecnología electrónica que es capaz de generar luz láser, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de diodos. Hay diodos quirúrgicos y hay diodos terapéuticos. Hoy en día las grandes empresas, que son las que nos benefician a nosotros y bueno, a los pacientes realmente, ¿no? Que es donde aplicamos, hacen nuevos diodos, hay unos ahora quirúrgicos que puedes utilizar como terapéuticos. Entonces, esos equipos están dentro de un rango de longitud de onda que no es capaz de producir cáncer. Si nosotros nos vamos a una escala que se llama el espectro electromagnético, si nos vamos a esa escala en el espectro electromagnético, vamos a ver que todas las longitudes de onda o todas las radiaciones, esto es importante, que están por encima de 400 nanómetros de longitud de onda, son radiaciones no ionizantes. Por eso es que cuando uno va a comprar un láser, la típica pregunta que lo hemos visto en los congresos es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Claro, obviamente porque tenemos que pagar. Pero la típica pregunta, lo primero que debes preguntar es, ¿qué longitud de onda tiene ese láser? Ejemplo, a mí me dicen, doctor, este láser es de 980 nanómetros de longitud de onda. Es un diodo de 980. Entonces ya yo sé que si es de 980 nanómetros, ya sé que es un láser no, o sea, no ionizante, es un láser beneficioso.
¿Ok? Eso es lo primero que sé. Después, en la escala del espectro electromagnético, 980 nanómetros, está en la luz infrarroja, o sea, que es un láser infrarrojo. Yo no lo voy a ver, sin embargo, está la energía emitiéndose, ¿ok? Y tercero, hay algo que nosotros tenemos que saber siempre de esos, cada uno de esos láseres o cada una de esas longitudes de onda. Debemos saber cuál es su cromóforo. Esa palabra cromóforo lo que significa es que todos los láseres tienen afinidad por algo. Les gusta algo, a uno les gusta el agua, a otro les gusta la hemosiderina, la hemoglobina, el pigmento, la melanina. Entonces, cuando a mí me dicen un láser de 980 nanómetros, ya yo sé que ese es un láser que es para lesiones vasculares, que es un láser con muy buen poder fotocoagulador, no cauterizador, que ese es otro mito que vamos a hablar ahora en un momento. Cauterización versus fotocoagulación son dos cosas totalmente diferentes, son muy distantes, muy, muy distantes. Entonces, ya yo sé que es un láser que voy a aplicar en lesiones vasculares. Si me dicen, doctor, tenemos, o supongamos, tenemos un hemangioma, me dicen, doctor, ¿tenemos 980 nanómetros o tenemos el láser de 2940 nanómetros, que es el Herbiojack? Entonces ya yo sé en mi mente que 2940 nanómetros está muy lejos o no está dentro del área de radiación ionizante. Y esa longitud de onda específicamente está en el área de infrarrojo, tampoco se ve. Ya sé dos cosas. Y la tercera cosa que voy a saber es que es un láser que le gusta, es afín al agua. Entonces, si yo tengo una lesión vascularizada tipo hemangiomas, que son muy frecuentes en la boca porque lo vemos a diario, yo no voy a usar el de 2940 nanómetros porque él es afín al agua. Eso me va a favorecer más bien un poquito más de hemorragia, aunque es un láser y todo, pero está mal seleccionado para la patología que yo voy a tratar. Sí, Sí, creo claro. que toda la audiencia puede entender eso. Entonces, por eso es que yo le decía en estos días a un curso que tengo próximamente en Caracas, le dije a una de las doctoras, porque no les gusta mucho oír la parte teórica. Yo tengo ya capacitando a Tilio más de 17 años. Soy capacitador. Yo tengo una maestría en láser oficial por un Ministerio de Educación. Lo hice en el Instituto de Tecnología Avanzada Monterrey, México. 2 años donde hay que presentar maestría, como cualquier especialidad. Sí, Hay que claro. presentar, perdón, una tesis de grado igualito, exactamente. Y hay que pagarla, por supuesto. Entonces, eh, a lo largo de todo este tiempo, de estos 17 años, pues entonces no les gusta la teoría, se aburren. Pero estos conceptos que yo te estoy diciendo o le estoy diciendo a la audiencia de aula abierta, esto es necesario, colegas, es necesario conocer la luz. Por eso es que cuando se habla de equipos, hay mucha gente que me dice, es que este equipo tiene un rayo, el rayo de 980 nanómetros, ese diodo, ese es 980 nanómetros, ya se ha fabricado en Estados Unidos, se ha fabricado en Europa, se ha fabricado en Asia. Te quiero Lo que hacer tienes que conocer, perdón, para esto termino y me preguntas, lo que hay que conocer es las propiedades de esa longitud de onda. está claro que ese láser, pues dependiendo de esa longitud de onda, o ese aparato, o ese equipo, como lo quieran denominar, dependiendo de esa longitud de onda, nos va a permitir trabajar en tejidos duros, tejidos blandos, pero ¿existe algún tipo de láser que tú lo puedas ir graduando esa longitud de onda desde 900 a 2000 tanto, o sea, para que yo lo tenga para tejido, o tiene que o es único, es específico? Fíjate que si nos acordamos de física de tercer año, que en lo que estudiamos odontología no nos gusta la física, pero para manejar láser, para conocer la luz, tienes que conocer un poquito de física. ¿Te No, acuerdas que vale, las ondas es que tienen la... acaba de decir algo importante. Nosotros, los que en un momento le huimos a la física, a la química y a la matemática, por algo, porque nos fuimos a las ciencias eh, biológicas? biológicas, resulta que tienen tanta afinidad y hoy en día tanto que hacer que está metida la química, la física y la matemática Sí, dentro de las ciencias médicas. han cambiado los conceptos. Hay un maestro que es el doctor Héctor Martínez Arispe, que estuvo aquí en Venezuela condecorado por un presidente de la República, inclusive aquí como uno de los odontólogos más notables en el continente. Eso fue en el año 80 y algo. Él dice algo que es muy importante, que yo lo tengo grabado y lo comparto con tu auditorio, es que para aprender a usar un láser en un tejido, sea duro o blando, es necesario aprender a colocar la física dentro de la biología. Y yo creo que está completamente cierto. Entonces las ondas, que era lo que te comentaba, tienen dos partes.
Ahí podemos poner una imagen. Hay la parte superior, que es la cresta, y la parte inferior, que es el valle. La distancia que hay entre una cresta y un valle y otro valle, eso se llama longitud de onda. Eso se mide en nanómetros y es la millonésima parte de un metro. Es decir, si nosotros tomamos un metro y lo dividimos en 1.000.000 de partes, una de esas es un nanómetro. ¿Ok? Entonces, eso no lo podemos cambiar. Eso lo hacen las casas fabricantes y eso se emite en un aparato que se llama resonador óptico, en un tipo de láser, o un transductor electrónico que se llama diodo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no lo debes hacer así. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tratamiento o una ablación de caries, que también hay imágenes por ahí, ahorita la colocamos, la imagen de la ablación de caries, porque no es remoción de caries que hacen los láseres, es ablación de caries. Entonces vuelvo a las longitudes de onda. No se me enreden, yo les digo los nombres también, pero hablemos de, si yo tengo el láser de 980 nanómetros, que es un diodo quirúrgico, le gusta su cromóforo, es el pigmento, la melanina, la hemosiderina, pero tengo el láser de 2.940 nanómetros que le gusta el agua, le gusta eso, todo ese tejido, es para ablación de caries porque no es remoción. ¿Cuál voy a usar? Obviamente tengo que usar el de 2.940 nanómetros. Si tú tomas el diodo de 980 y lo piensas meter en una cámara, en un tejido con ditrito que tiene caries, toda la energía se va a quedar en la caries, no va a pasar hacia adentro. Mientras que la otra energía busca y va sacando todo lo que tiene agua, y la dentina cariada tiene una gran cantidad de agua. Entonces la va ablacionando, la va eliminando. ¿Por qué en una ablación de caries con esa longitud de onda, ya sea de 2.940 nanómetros o 2.780 nanómetros, que es un láser de erbium chromium, que también es para tratamiento de caries, para poder hacer osteotomías, hacer osteotomías maravillosamente, ellos tienen una gran ventaja, que es una luz fría, es una de las más frías? ¿Por qué? Porque como a él le gusta el agua, cuando él consigue la primera capa de agua, él llega, toca y sale. Es decir, él está en contacto con el tejido solamente 50 milisegundos. Entonces es como una plancha. ¿Por qué no genera calor? ¿Por qué de 100 pacientes, cuando hacemos ablaciones de caries, por qué de 100 pacientes aproximadamente 85 pacientes no van a utilizar anestesia? Y hay gente que dice, no, pero eso no es en caries profunda. Claro que es en caries profunda. En caries profunda la aprovechas mucho más. ¿Por qué? Porque él llega, imagínate que esta es una plancha de planchar, no plancha prótesis, planchar ropa. Y yo la toco de esta manera. Yo la toco de esta manera, toco, salgo, hago un espacio de descanso, vuelvo a tocar, me retiro y hago otro espacio de descanso. Eso es lo que hacen los láser. En este caso, este tipo de láser, que son los que sirven para tratar tejidos duros. Entonces, si yo, por ejemplo, bueno, en el tratamiento de caries ya te hablé de esto. Ahora bien, voy a hacer otro ejemplo. Yo necesito hacer un tratamiento de implantes láser asistido, el cual César maneja mucho esto. Y voy a hacer una regeneración ósea guiada. Bueno, si yo voy a hacer un curetaje del hueso, ¿cuál láser voy a usar? 2.740 o 2.940 o 2.780 nanómetros. Con esto voy a limpiar, voy a curetear el hueso. Y es el único instrumento que permite hacer un curetaje y fotodesinfectando. Tú, cuando tomas una cureta de cualquier tipo, cuando se hace el raspado, el curetaje en tejido blando duro, se hace por un roce. Es una propiedad física, es por roce, por arrastre. Esto no, esto elimina las bacterias, no solamente elimina el tejido, sino que elimina las bacterias y tiene un efecto bacteriostático, disminuye la regeneración bacteriana. Fíjate tú lo interesante. Y ahí hay algo nuevo que está ahorita saliendo al mercado, que es una innovación en nuevos equipos que están saliendo, que son los láseres duales. Los láseres duales, hay ciertos tipos de diodos que te dejan trabajar con dos longitudes de onda simultáneamente. Entonces, esto nos permite realizar la fotodesinfección, realizar ese curetaje, no solo proveyendo una acción bacteriostática, sino que también nos permite bioestimular las células. ¿A qué me refiero cuando hablamos de bioestimulación? En este caso específico, la fotobioestimulación es que estimulamos a las células locales, las que producen la cicatrización, fibroblasto,
las que producen hueso, osteosíntesis nueva, osteoblasto, a que se activen, funcionen de mejor manera con al 100% de su capacidad. Entonces, causamos los dos efectos en Simultáneamente. simultáneo. Entonces, los resultados que obtenemos clínicamente postquirúrgicos son espectaculares. O sea, tú puedes hacer puedes hacer una herida, porque es que mire, cuando nos ponemos a hablar de láser, mi querido No, doctor muy interesante. Radomile, Muy se interesante. complica. No, muy interesante. Muy Fíjate, interesante. yo voy a hacer una incisión, yo voy a hacer una gingivoplastía y yo voy a hacer una incisión, un corte en cirugía tradicional. Pero cuando yo tomo, pues ¿a qué láser voy a tomar? 980, porque ese es un láser que le gustan los pigmentos. Y la encía, pues obviamente, tiene sangre, entonces va a entrar ahí, ¿no? Entonces, yo lo uso ahí, él va a trabajar por evaporación, ¿verdad? Entonces sí va a haber calor, pero el calor yo lo controlo. Eso es importante decirlo. Entonces el calor yo lo controlo, así como dice el doctor César, en el sitio donde está la punta de la fibra de luz, ahí estamos haciendo el corte entre comillas, ¿verdad? Hacemos que se corte. Pero la misma luz, la otra luz, a las células de abajo, ya le está diciendo, miren, ahí arriba una herida. Necesito que haga fotocoagulación, cierren vasos sanguíneos, porque no es por cauterización. Los vasos sanguíneos los cerramos a través de la contracción del colágeno del endotelio vascular. Eso es una fotocoagulación sin daño térmico en los tejidos circundantes a la zona tisular. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hacen las dos cosas simultáneamente. ¿Ok? Otra cosa que creo yo que es importante también comentar es que las células sanas no les hace nada el láser. La célula tiene que tener un daño para ella aceptar la luz. Afortunadamente, en la biología de todos los seres vivos, no estoy hablando de boca, estoy hablando de todos los seres vivos, el organelo intracitoplasmático más fotosensible es la mitocondria. Y sabemos que la mitocondria es la productora de ATP, adenosintrifosfato, que viene a ser, bueno, el precursor es ADP y después tenemos ATP, pero esto es energía. Es impresionante, Atilio. Ojalá yo algún día espero poder dar esa clase aquí en Venezuela de cómo se produce todo ese proceso, o sea, todo el metabolismo mitocondrial. Yo tengo una clase de metabolismo mitocondrial y es impresionante cómo la luz entra y activa todo un sistema eléctrico, fotoeléctrico que termina finalmente en un proceso fotoquímico, en un aumento del metabolismo celular. Es impresionante. Tienen estas pantallas de aula abierta internacional no solo para que la des para Venezuela, vamos a darla para el mundo aquí. Es tuya esta aula, para que esa clase la pueda ver la gente y ver la importancia del láser. Fíjate algo que te quería preguntar o que quería comentar aquí. Cualquiera de los dos me puede responder esto para yo poder abordar una pregunta que quiero ver cómo enfocarla. La utilidad del láser en odontología, ¿qué nos hace? ¿Desinfecta, desinflama? O sea, ¿cuántas cosas podemos hacer para yo poder? Porque yo hace muchos años, recuerdo, llegaba de España la doctora María del Pilar Ríos y me trajo unos documentos y algunas cosas, láser de CO2, de argón y algunas cosas que estaban en el momento. Y me había comentado, me dijo, caramba, ¿por qué no vemos y buscamos algunos colegas interesados y de repente alguien que ya esté moviendo aquí en láser y ver si montamos la Sociedad Venezolana de Láser, como la hay en otras partes, ¿no? Y en ese momento me interesó muchísimo, pero mi orientación estaba puesta en otras cosas. Pero por eso te hago esta pregunta de cuántas cosas podemos hacer con el láser en odontología, porque sabemos que en dermatología tiene sus usos, en oftalmología las operaciones hoy en día son por láser. Sí, todas. Entonces, en odontología, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque con lo que has hablado, yo quisiera invitarte, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. Pues yo estoy manejando todo el área de la microbiota oral. Y eso que me has dicho, me gustaría ver y quisiéramos un estudio, y vamos a publicarlo, vamos a hacer un buen estudio, para ver cómo influye y cómo podemos mejorar esa microbiota o restablecer, reequilibrar esa microbiota oral, eliminando esa disbiosis o ayudando al paciente a esa regulación
con este aparato y yo tengo el aparato para ir midiendo la progresión de cómo vamos mejorando a través de esas sesiones con láser, vamos eliminando, o sea, para ver inclusive el tiempo, porque yo no lo conozco, de repente tú sí sabes qué tiempo y qué resultado te va dando, pero lo cuantificamos, lo llevamos a análisis con unos analitos que tiene la máquina y vemos cómo se van modificando esos factores para la mejoría y establecer inclusive hasta una terapéutica nuestra para favorecer a esa microbiota oral, a la restauración de ella. Hoy estaba hablando, por cierto, con la doctora Georgette, eh, es gastroenterólogo, pediatra, una mujer muy versada en el área de la microbiota humana, reconocida internacionalmente. Y me decía, mira, yo necesito que a mis pacientes les hagan el tratamiento en la boca, porque si no se van a seguir tragando la, Por la, supuesto. la enfermedad. El organismo es completo y vemos al paciente integralmente, ¿no? Sí, Antes se claro. veía, antes era como más, éramos como más sectarios, ¿no? Sí, sí. Hacíamos como un Lego, separábamos al paciente, ¿no? Bueno, desde ya te invito porque estoy formando, inclusive ahí tienen que entrar varias disciplinas. Estoy tratando de organizar aquí en Venezuela la Sociedad Venezolana de Medicina y Odontología Integrativa, donde el paciente es un todo y está conectado el uno con el otro Claro, así es. y todos tenemos que aportar para que ese equilibrio, esa salud llegue. Claro. Fíjate que con respecto a tu pregunta, hay básicamente 4 efectos que se producen cuando la luz se absorbe, porque no toda la luz se absorbe. Cuando tú pones la luz, dependiendo del tejido donde estás, hay algunas se absorbe menos, otras se absorbe más. Por ejemplo, de los tejidos que más reflejan la luz, porque es muy importante conocer las propiedades de absorción y reflejo. Eso es una relación constante que vamos a manejar en nuestra práctica diaria. Por eso te digo, no son conceptos que tenemos que estudiar física 3 días, no, no. Esto en 2, 3 horas, esos conceptos básicos, digamos que son las vocales, A, E, I, O, U, hay que aprenderlo para tú hacer más efectivo el equipo, que era lo que decía el doctor César hace rato, el entrenamiento de esas cosas. Entonces, 4 efectos. Hay un efecto que se llama fotomecánico. El efecto fotomecánico es una característica de los láseres de alta energía o los láseres quirúrgicos. Es el que produce la ablación de la carie, que cuando lo hacemos con los sistemas tradicionales se llama remoción de caries, es cuando hacemos disrupción del tejido o ablación del tejido, no hacemos corte. Todo eso va dependiendo de la longitud de onda que hablamos ahorita de que vayamos a utilizar, porque cada uno funciona de diferente manera. Ahora bien, los tejidos que más reflejan en el organismo lo tenemos casualmente nosotros los odontólogos en nuestra área, que es el esmalte. El Sí. esmalte es un espejo, los cristales son impresionantes, inclusive ahora hay microscopía electrónica. Estábamos viendo un video que es Es impresionante. una cosa espectacular de cómo ves los cristales de hidroxiapatita ahora. Entonces, esos son los efectos fotomecánicos, ¿ok? Después tenemos efectos fototérmicos, que es un calor controlado. Eso produce la fotodesinfección. Se usa en periodoncia, en cirugía, para curetaje. Cuando hay una fístula, entra el láser por la fístula. Entra tanto por el diente como por la fístula. Es decir, como le digo yo a mis colegas de luz, les digo, o sea, los que usamos láser, siempre les digo, mire, amigos de luz, eso le hacemos un bombardeo de luz a ese sitio donde está pues ganando la batalla las bacterias, no la enfermedad. Hay un efecto que se llama fotoeléctrico, fotoeléctrico ocurre por cambios de polaridad, es decir, a nivel de la membrana celular. Eso, a través de ese efecto producimos fotoanalgesia y fotoanestesia. Yo te puedo poner a ti, Atilio, o a Alexis, le puedo poner una anestesia palatina sin que sientan absolutamente nada de dolor, porque yo puedo agarrar un láser, una longitud de onda adecuada para manejar células nerviosas, invierto la polaridad con ese láser y al yo producir el estímulo, es decir, el pinchazo en el tejido, pues a pesar de que sí se está produciendo el estímulo, no llega al centro de procesamiento, que en este caso es el cerebro. Y yo, aquí parte algo que a lo mejor es chistoso, porque, por ejemplo, yo crecí tanto personal como profesionalmente en un mundo de láser. Y yo en mi práctica diaria, imaginármela sin láser es Sí, algo es inconcebible. difícil, es difícil. Y ahí Entonces, parte este es el Láserman. es decir, Láser mal. para mí es algo totalmente inconcebible. Y hoy en día, Y los pacientes también. los pacientes lo agradecen Los pacientes muchísimo porque exigen láser. volvemos a una odontología sin dolor. Y eso el paciente lo fascina, le encanta. Y hoy en día
particularmente el láser se utiliza en cualquier área de la odontología: ortodoncia, ortopedia, endodoncia, periodoncia, cirugía. Entonces, tiene un abanico de usos que es realmente muy amplio y muy beneficioso, tanto para nuestros tratamientos, para nosotros como profesionales y sobre todo para nuestro paciente, porque creo que es clásico el paciente que dice, es que se sienta en tu silla y lo primero que te dice: doctor, yo tengo un trauma. Eso no lo dicen a todos, ¿verdad? A todos. Sí, Eso sí, sí, es sí. clásico. Esa es muchas las bienvenidas. Yo los odio. Yo les digo, yo también los quiero. Y yo creo que cuando hablamos de odontología láser, yo meto eso dentro de los mitos de la odontología, porque yo cuando siento cuando llega un paciente por primera vez, lo primero que le digo: yo sé que tienes un trauma, pero a través de la odontología láser te vas a dar cuenta que la odontología no tiene por qué doler. Puede ser un poco más suave o más llevadera, ¿no? Y los pacientes normalmente que llegan con esos traumas se vuelven pacientes estrella, o lo que llamamos comúnmente un paciente estrella, Sí. que es un paciente que se vuelve colaborador, disfruta, llega, echa chistes, se ríe, ya no es un trauma. Fíjate que nosotros, gracias a los láser, o sea, bueno, a que manejamos, hay algo interesante, y me disculpan que me vaya un poquito por la tangente. Lo que dice el doctor es odontología sin dolor. Para hacer una odontología sin dolor, tenemos que conocer qué longitud de onda debemos utilizar. Tenemos que conocer qué energía vamos a depositar en ese tejido. Es decir, cuánta luz va a entrar a las mitocondrias. Tenemos que saber qué células queremos, si es fibroblastos, dentinoblastos, osteoblastos, a dónde queremos ir, qué tejido queremos ir. Si es un tejido nervioso, todo eso tenemos que conocer para hacer una odontología sin dolor. Eso es importante. Por eso es que yo digo que es importante el entrenamiento. Es importantísimo. Hace poco una doctora, yo estuve en Cumaná en una invitación a hacer una capacitación. Yo puedo certificar a las personas y fui a hacer una capacitación y bueno, fue una capacitación muy linda. Y después la doctora pues publicita su láser pues, como nueva usuaria y otra colega especialista en ortodoncia le pregunta que cuántas células, que por qué ella habla eso así en público, porque ella no sabe cuántas células está quemando con ese láser. Yo cuando vi eso, pues, y lo vio también el doctor César conmigo, yo me acuerdo que dijimos, bueno, y lo decimos con todo respeto, esto es nada más ignorancia, lo digo con respeto, ¿no? O sea, o no conocimiento, no digamos palabras que puedan ofender. No conocimiento del tema. Si usted no tiene conocimiento de un tema, no hable, porque le hace daño al tema, le hace mucho daño al tema. Fíjate que si yo voy a usar en ortodoncia, no sé, bueno, a menos de que vayas a eliminar hiperplasia, vayas a hacer frenectomía, frenilectomía, ese tipo de cosas, usas láseres quirúrgicos. Pero en ortodoncia la mayoría de cantidad de longitudes de onda que se utilizan son láseres terapéuticos, que es una energía que es incapaz de producir calor. Todo lo contrario, va a bloquear el dolor, va a desinflamar, va a ayudar a que las células, a todas las fibras, todas las células que pertenecen al ligamento periodontal no se traumaticen, no se dañen. Entonces es todo lo contrario, en todo para la endodoncia, para la periodoncia. Fíjate que uno de las especialidades, creo que tú estás de acuerdo conmigo, es la periodoncia. Los periodoncistas fueron muy reticentes al láser y era donde más se utiliza. Yo puedo desepitelizar. Un saco periodontal tiene dos paredes. Tiene una pared dura, que es la pared obviamente que pertenece a la pieza dentaria o al órgano dentario, y tiene una pared blanda, ¿verdad? Que corresponde a la encía que está enferma. Adentro, esa pared blanda tiene todo un tejido de granulación enfermo que es donde viven pues todos los bichos, todas las bacterias. Bueno, hay un láser, hay una longitud de onda que es capaz yo puedo eliminar, imagínate agarrar una afeitadora como con la que nos rasuramos, bueno, lo que se rasura, yo me rasuro poco, pero como una afeitadora, que yo pueda pasar en esa pared sin romperla, con una sutileza. ¿Por qué? Porque el tejido de granulación es más oscuro que el tejido sano. Entonces hacemos algo que se llama terapia fotodinámica. Yo tomo una dilución al 0,005% de toluidina, azul de toluidina o puede ser azul de metileno, y lo pongo, lo deposito en esa zona. Por ahí vamos a ver unas imágenes que está para de lo que se llama la terapia fotodinámica, se llama eso. Yo llego, entonces le incorporo, ¿qué hago? Le incorporo cromóforo, le incorporo más pigmento y
Afortunadamente para nosotros o para la biología de nuestros pacientes, el tejido enfermo se pigmenta mucho más oscuro que el tejido sano. Entonces el láser llega selectivamente y recoge solamente el tejido enfermo. Dime tú si, bueno, los que están escuchando eso yo creo que tienen que entender que eso es una maravilla. Pero para tú hacer eso tienes que saber cómo vas a angular el instrumento dentro de ese saco. Para saber eso tienes que saber qué longitud de onda debes utilizar. Para saber eso tienes que saber qué energía vas a utilizar. Porque cuando yo hablo de energía, hablo qué fuerza le estoy metiendo yo a eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, si le meto mucho, pues entonces puedo hacer un daño térmico, porque es una zona confinada. Los espacios confinados no es lo mismo usar un láser en un espacio confinado que en una herida abierta. No es lo mismo. Porque si tú no le haces caso a esos parámetros que debes utilizar, entonces entras en un área donde vas a hacer cauterización y el paciente le va a doler. No va a ser odontología sin dolor, porque al tener tantos picos de temperatura, el paciente en la noche pues va a quejarse de dolor. Quejarse de dolor. Entonces, esto tendría que ver con potencia, tiempo de exposición, y hablaste de angulación. Las angulaciones son diferentes a las que venimos manejando para la Claro, cirugía claro, normal. porque manejamos cosas que se reflejan. Cuando nosotros agarramos hablemos del bisturí, cuando yo tomo un bisturí, el bisturí llega o hace un efecto hasta donde físicamente existe, ¿verdad? La luz no, la luz se refleja, hay una porción que se va a reflejar. Entonces, por ejemplo, en operatoria, me voy a permitir hacer un ejemplo y bueno, podemos poner el video que está hace rato que ya pusieron desde el principio de la caries, pero por ejemplo, si yo estoy haciendo una ablación de caries, yo debo angular en 45 grados. Si esta fuera la pieza de mano, y me disculpan el ejemplo, pero quiero ser un poco más, no se está viendo, quiero ser un poco Ahí más sí. gráfico, quiero ser un poco más gráfico. Si esta es la superficie, mi mano es la superficie donde vamos a hacer la ablación de caries. Debemos comenzar en 45 grados. Si yo me voy a 90 grados, hago profundidad. Si yo me quiero ser un poco más superficial, me voy a 45 grados. Si al paciente entro en la zona de umbral del dolor, el paciente me dice, me molesta un poco, con angular un poco más a 45 grados, yo aumento la porción de luz que se refleja, en consecuencia disminuyo la porción de luz que entra y me salgo del rango del dolor y hago una ablación sin dolor. Hay un ejemplo que es muy básico y es muy simple para entender este proceso, que es si tomamos un espejo, lo ponemos en horizontal y con un láser de esos, un puntero que usamos para dar conferencia o una linterna, alumbramos en 45 grados, se va a reflejar más la luz hacia afuera del espejo que si ponemos la linterna o el láser a 90 grados. Entonces, parte de ahí y de todo lo que hemos venido hablando, la preparación y la capacitación, la importancia para poder ya hacer un correcto tratamiento. Y también que entra para mí dentro de los mitos y realidades de la odontología láser, que cuando la persona no está correctamente capacitada, hay una frustración como profesional y hace que dejemos la tecnología o dejemos el equipo, porque bueno, yo vi que en otro sitio hacían incisiones con el láser, pero yo la trato de hacer y a lo mejor no es tan eficaz como yo quisiera que fuera. Y realmente cuando vas a ver la técnica que se está aplicando, no es la correcta o en angulación o en potencia elección de longitud de onda. Elección de longitud de onda, en el modo de pulso. Entonces, hay muchos factores y muchas variantes que te pueden hacer un tratamiento exitoso o puede ser que el tratamiento no sea tan eficaz como realmente puede ser. Yo creo te voy a comentar algo de eso que están hablando para que vean la importancia de conocer, de prepararse y de estudiar sobre lo que uno va a utilizar. Por lo menos en tu área, que eres formador de láser e internacionalmente lo has hecho y estás reconocido. Doy clases en México todavía, doy clases en la maestría, donde me gradué, ahora soy profesor hace 14 años. Lo sé, y te han invitado de varios países, Argentina, España. Sí, a la UBA estuve hace poco estuve en Argentina. Sí, fíjate algo, yo tuve la oportunidad de viajar, me invitaron a unas conferencias y bueno, salí, di unas vueltas. Y recuerdo que se me acerca una persona en una de las conferencias y me dice, mire doctor, hoy vamos a inaugurar mi consultorio. Pues quisiera invitarlo si no está ocupado y es parte de la gente del comité pues que inclusive me invitó y bueno, le dije que sí, con mucho gusto, porque después de terminar la conferencia muchas veces a quien nos toca viajar, pues nos quedamos solos en un hotel o donde uno vamos
Y yo le he dicho siempre que yo soy, esto debería ser más familiar, más como estamos nosotros, como somos. Más de Hay que amigos. sí, hay que romper mucho eso porque en realidad tú vas, te montas en un avión, sales de tu área, sales de tu familia, sales de todo, vas y te reciben con mucho cariño, pero después que termina todo aquello vas a un hotel para el otro día esperar para venirte en un avión o salir a otro país. Y entonces esa conexión, gente, ese compartir que muchos lo han tomado hoy en día, inclusive en España lo han tomado y vamos a tomar unas tapas y bueno, ya se ha Sí, convertido, claro. como yo digo, se venezolalizó más, o sea, se ha hecho mucho más venezolano o más tropical, ¿no? Tropicalizando el hecho de los invitados, ¿no? Pero ¿por qué quería convertirte? Pues fui a la clínica que me invitaron, primero una clínica de alto nivel, con todos, como yo digo, con todos los juguetes que cualquiera quisiera tener. Sí. Y le hago una pregunta, porque me acuerdo que tenían un láser y tenían un Airflow que habían traído de España, un espectáculo. Yo utilizo el Airflow, que es el arenador para Sí, poder sí, hacer algunas cosas. lo conocemos, sí. Entonces, bueno, tenía una cantidad de aparatos y tenían aquello y tenía esto y tenía inclusive el último escáner intrabucal con la... Y yo le dije, mire, ¿y cómo te has formado? Y también dice, no, es que esto me lo regaló mi esposo. Yo ni tengo idea ni de qué voy a hacer ni cómo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer Entonces, con esa caja? no es que no, pero óyeme, Julio, eso llama mucho la atención porque no me ha Sí, pasado una vez. Me ha pasado varias veces y en varios muchas veces países, pasa. inclusive aquí en Venezuela. Yo en Caracas fui a una que tiene una clínica espectacular y lamentablemente no recibieron el curso ni cómo prender la unidad dental. Sí, exacto, sí. Fíjate que eso, hay dos cosas que quiero comentarte. Uno de lo de la microbiota, que lo voy a decir como segundo comentario a tu planteamiento hace ratito, hace un rato, y voy a hablar de la educación. Y me voy a permitir decirte algo que tú sabes porque lo hemos conversado. Y yo creo que se puede oír un poco pedante cuando me piden a mí que dé una conferencia. Hace poco, cuando se hizo un evento en Valencia el año pasado del colegio, yo fui a una conferencia, invitado por el Colegio Nacional de Venezuela, el Colegio de Ontólogos Nacional, El que amigo obviamente Pablo, todos aquí estamos colegiados, ¿no? Entonces, como corresponde, ¿no? Entonces, me dieron 20 minutos para hablar. Entonces, fíjate, por eso digo, quiero que tu audiencia me oiga bien y no me malinterprete. Si yo fuera a conversar de una nueva técnica quirúrgica, yo no tengo que explicarles a ustedes nada de angulación, no les tengo que explicar cómo es un corte, no les tengo que explicar que si yo quiero llegar a un fibroblasto porque va a ser un corte, yo les puedo decir es la técnica nueva. Mire, yo ahora entro por aquí, salgo por allá, uso estas membranas de colágeno nuevas o uso material de injerto, no lo Este tipo sé, de este sutura, tipo de sutura, hay cosas, pero ya todo el mundo sabe lo que es finalmente. Pero cuando yo voy al láser, yo lo primero que te voy a decir es, bueno, cuando hacemos ablación de caries, por ejemplo, que es lo más frecuente que están en nuestra práctica diaria, entonces yo estoy en el auditorio y digo, bueno, cuando estoy haciendo un símil, ¿no? Bueno, cuando hacemos ablación de caries y la gente se va a quedar pensando, ablación, pero nosotros ¿qué hacemos... es eso? Entonces yo tengo que empezar a explicar qué es ablación, como te acabo de tener que explicar qué es una longitud de onda, porque yo voy a decir en mi conferencia, bueno, yo aquí usé un láser, porque no puedo decir láser, eso es una generalidad. Yo voy a decir, aquí usé un láser de 2940 nanómetros y se van a quedar así, bueno, ¿y eso qué? Entonces tengo que explicar qué es una longitud de onda. y Entonces, en 20 las minutos no te van a servir. no, o sea, Es muy es poco lo que yo tiempo. trato de decir y lo que le dije al doctor César la otra vez y te comenté a ti también porque estuvimos organizando unas jornadas aquí en el Colegio de Anzoátegui que yo todavía lo insisto y lo repito, estoy a su orden. No, gracias, cien por hermano, gracias. ciento a su orden para todo lo que quieran. Pero entonces lo que hago es un show, o sea, no un show en buen sentido, o sea, yo voy a llegar a decir, miren, yo hago esto, wow, yo lo hago y ustedes no lo podrán hacer. No, eso no es lo que yo quiero decir todo lo contrario. Yo quiero decir que es fácil manejar el láser, pero hay que estudiarlo con entusiasmo, con cariño. ¿Ok? Sí, Entonces, siempre acuérdense, los que se vayan a entrenar, exíjanle a sus entrenadores que les expliquen cómo funciona la luz. Porque ustedes, por ejemplo, ¿cuál es una contraindicación de un láser? Si yo hago una cirugía con el láser clásico quirúrgico, 1064 nanómetros de longitud de onda, que se llama un láser de neodymium jack, se llama así. Ese es el Rolls Royce de los bisturí.
Entonces yo estoy haciendo esa incisión y durante el proceso, pues la paciente tuvo una hemorragia copiosa, la cual me costó llegar a la hemostasia, ¿no? O sea, parar todo el proceso de sangrado. Y después se me ocurre a mí, por no conocer el láser, tomar el terapéutico para decirle a los fibroblastos que me acelere ese proceso, porque el paciente paralelamente es diabético, aparte de la hemorragia, es diabético. Entonces quiero decirle a esas células, necesito que cierren rápido aquí, porque no solamente el láser es que le dice a las células esas, sino que el endotelio vascular, por ejemplo, lo hace más permeable. Significa que todos los leucocitos llegan mucho más rápido a la zona. Entonces hay una serie de ventajas, pero yo tengo eso en mi mente. Pero resulta que durante el proceso hubo una hemorragia copiosa, la cual vuelvo a repetir, o insisto, tuve bastante pues manejo para poder llegar a una hemostasia. Y agarro el terapéutico y lo pongo. Cuando usted hace fotobiomodulación, cuando usted va a fotobiomodular, estimular ya sea fibroblastos, dentinoblastos u osteoblastos, lo primero que le va a pedir el tejido es oxígeno, porque si yo estoy aquí parado y empiezo a trotar, a aumentar mi metabolismo, lo que comienza primero a aumentar es mi frecuencia respiratoria, ¿verdad? Porque mi organismo, mis células necesitan más oxígeno. Eso va a ocurrir ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vasodilatación. Entonces, esa hemostasia que te costó hacer, la vas a hacer dañar y va a empezar a sangrar otra vez. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque no conoces la luz. Porque no sé, porque creen que comprar un láser, y con todo respeto lo digo a mis colegas que están viendo, los que me conocen saben que no soy una persona nada de así que me creo el Dios de no, nada, todo lo contrario. Atilio sabe que estoy para enseñar, me encanta enseñar, me encanta dejar algo. Y que todos los días estamos aprendiendo. Y todos los días estamos aprendiendo. Entonces, es necesario estudiar un poquito más de láser para que realmente sea beneficioso. Voy con el comentario sobre la microbiota y obviamente me pongo a disposición, te lo he dicho ya varias veces. Tenemos un láser, tenemos un protocolo con una pieza de mano diseñada para mejorar la microbiota. Yo te lo comenté en la oportunidad y de hecho anoche con el doctor César estábamos cenando porque somos Batman y Robin. Eso sí, él es Robin. Me toca por edad. Le toca por edad, exacto. Entonces, conversando anoche sobre tu especialidad que me encanta, creo, así como, fíjate, Atilio, como yo estoy trabajando dentro de la célula, yo tengo un instrumento capaz de decirle a una célula, vamos a levantarse, quiero que sean rápidos. O sea, yo trabajo nanométricamente. Tengo un instrumento o instrumentos que me permiten ir a nanométricamente. Tú tienes instrumentos y tienes los conocimientos científicos para llegar y decir quiénes son los bichos, y me disculpan la palabra, o quiénes son las bacterias, para ser más elegante, quiénes son las bacterias aquí que están produciéndole este daño a este señor. Ajá, es esta, y lo tenemos que tratar así. Tú tienes el conocimiento científico para ir al génesis real del problema. Entonces la combinación es perfecta. Perfecto. Lo tenemos aquí y en este momento pues aprovechamos de mostrar el video. Son 10 minutos de aplicación de una longitud de onda que tiene que ser entre 635 nanómetros a 685 nanómetros de longitud de onda, que han sido los que han sido ya probados a nivel de estudios científicos en otros países, que da el mejor efecto para disminuir la incidencia de caries, de halitosis, de gingivitis. Y bueno, clínicamente para nosotros funciona muy bien. Pero con tu equipo, obviamente, pudiéramos medir muchísimo claro, más. ver cómo modulamos esa microbiota, excelente, por supuesto que sí. Me Así encanta. Ya en cualquier momento te estoy llamando para que Claro, conversemos y seremos con gusto, unos con pacientes. De hecho, muchísimo gusto. me invitaron a dar una clase en el posgrado de la Universidad Central de Venezuela y vamos a ver si ahí con estos muchachos podemos hacer algunas prácticas y te invito, Julio, y vamos a ver cómo anexamos, ¿no? Porque no es mi pelea ni mi lucha, porque yo como tú también me conoces, no es Atilio, es un sistema, ¿verdad? Que nos ha venido arropando. Así como sale el último teléfono, la última máquina, están saliendo una cantidad de equipos tecnológicos que van apoyando a la ciencia para que podamos ser más eficientes y podamos tener mejores resultados con nuestros pacientes, que en realidad lo que vienen a buscar es una solución de un problema. Entonces, esa herramienta me interesaría muchísimo, aparte de todo lo que hemos hablado, me interesa muchísimo que la pongamos en práctica. En cualquier momento seleccionamos unos pacientes, sea aquí en Anzoátegui, sea en Caracas, voy a hablar con la gente de posgrado y podemos integrar algunas cosas.
¿no? Fíjate Y algo. hay algo, me sumo un poquito más y me disculpa que te interrumpa, pero con No, esto no, pues el programa es tuyo. concluyo esta parte, pero eh, el doctor César está consciente, ahorita tenemos una gran cantidad de docentes muy representativos en nuestro país, odontólogos, y me voy a permitir, y los que no pueda nombrar, pues que se me olviden, por favor, me disculpan, pero está Rafael Aplana, está Auber Brito, está Mariana Villarroel, está el esposo de Auber, Ricardo Almón, Sí, bueno, y no, así tenemos a ah, la doctora Robo y Cedín, y tenemos docentes de la Universidad de Carabobo, tenemos a la doctora Roba, están muchos, hay personas que ya están dentro de las universidades. Obviamente, sí. pues nosotros aquí tenemos pues nuestro problema social que ya todos sabemos y económico que nos restringe muchas cosas, pero no importa, pues tenemos las herramientas, hay muchas, yo tengo 14 láseres en mi clínica, No, y tenemos sumando 14 esfuerzos, equipos, a esto es 14 importante. rayos diferentes. No, a eso vamos a tener que ponerlos a girar a nivel nacional. Fíjate, tenemos el gran apoyo del doctor Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos Pablo Quintero, sí, el presidente que de ha hecho una labor excelente. El y último que congreso que hubo, no el metropolitano, sino el de 87 aniversario, mis Estuvo respetos, yo espectacular. lo escribí y se los dije que me sentí, o sea, fue como un déjà vu. Era como antes, ¿te acuerdas? sí, Cuando había esos bueno, y el megacongresos que que viene ahorita y el congreso que viene ahora también están trabajando fuertemente en eso. muy eh, buena labor están y haciendo. el Mis colegio está haciendo una labor felicitaciones para ellos. espectacular. Y bueno, eso es sumar, ese sumar de todo. Yo estoy trabajando con el grupo La Plana Boloña, y ahí hay una gran cantidad de especialistas. Ahí nombraste al doctor Ricardo Almón, a su esposa, Auber, todo a la todo, doctora todo. Ana Luisa Peláez, una muchachita, y lo digo con mucho cariño porque puede No, ser mi nieta, espectacular. pero Ana Luisa es una muchachita brillante, muy Brillante, metódica. brillante, Mariana brillante. Villarroel, Carlos Sánchez, wow, Sí, ahí, Enrique Vélez, Enrique Vélez, o es que sea, son muchos que ya están estamos capacitados y ya hablando están de gente, preparando también profesionales que le están dando acceso a ver tecnología láser funcionando en diferentes áreas. sí, yo no ahí sé, voy a hablar con el doctor Oscar Quirós, padre e ajá, hijo, que son excelentes y grandes amigos, y ver qué casuísticas empezamos a agarrar y hacer algunas cosas. Porque si bien es cierto, yo en una oportunidad los invité y los llamé también, ya que la editorial La Molca me designó, me honró como editor del Journal Mundial de las Especialidades Odontológicas, el cual no hemos querido arrancar porque no he podido, de verdad, y le pido disculpas a todos los que he llamado, no he podido sentarme con toda esta dinámica a que podamos gestar el primer journal de las, mundial de las especialidades odontológicas. Le doy las gracias a la gente de Amolca por esto. Y así como estos profesionales que has nombrado y que hemos nombrado, hay otros que están haciendo su propia investigación. Fíjate que yo pertenezco a la IADR, y esta organización ha dado una cantidad de jóvenes a nivel mundial en cada una de las investigaciones en saliva, en microbiota. Está Bob Roussier, que es uno de los grandes investigadores. Está la doctora Deborah Heller, que ahora es presidenta de la investigación de saliva en Brasil, de la IADR. Y hay una cantidad de personas en cada una de las especialidades, un grupo de investigadores, que esto ha dado una cantidad de información después del estudio del genoma humano y de toda esta nueva generación, y que me motiva, me gusta mucho porque están motivados a la investigación clínica. claro. Dejamos de, como yo siempre he dicho, nos habíamos convertido, la odontología la volvimos en mecánica. No, estamos volviendo a la odontología científica, a ser integrales, a buscar esa conexión de la odontología con la medicina, No con ver la, el paciente integralmente, eso es muy realmente. importante. En algún momento, cuando el doctor Sergio Chapman me invitó a la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, para muchos sonaba en ese momento, esto es una chamanería y esto, bueno, la odontología biológica cada vez cobra más vigencia y más potencia en lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver la odontología y las ciencias médicas. El cuerpo humano es un ente completo y no podemos separarlo, que el ojo es mío y la boca es tuya y la nariz es de aquel. No, no, no.
Hay que verlo integralmente. Fíjate que háblales sobre la tesis de grado que Bueno, asesoraste. es a eso, a ese punto iba. Ahorita estamos haciendo una investigación de la eficacia del láser para toma de muestras de biopsias de tejidos blandos en boca, en cavidad bucal, versus el bisturí convencional. Ese estudio lo continuamos haciendo ahorita, se inició hace un año como un proyecto de tesis de dos alumnas mías que hoy en ¿De día qué son universidad? de alumnas mías de la Universidad Gramarical de Ayacucho, del área de cirugía específicamente, fueron preparadoras de cirugía mía, hoy en día son mis colegas ya, y la tesis fue un espectáculo, fue muy aplaudida porque es algo innovador. Claro, Estamos haciendo estudios histopatológicos de los retiros de las lesiones con bisturí tipo diodo, específicamente con longitud de onda de 450 Esa nanómetros. luz es azul. Es una luz azul, es prácticamente, en teoría es nueva, ¿ok? Y versus el bisturí, y se están observando resultados que sí podemos tomar el muestreo de biopsia, contrario a lo que se creía antes, que tomar biopsias con láser no se podía porque podía producirse un daño térmico. Entonces, mediante este estudio estamos demostrando que sí se puede si tenemos, volvemos a los conocimientos adecuados de cómo manejar la luz, ¿ok? Y cómo retirar, obviamente, perdón, una lesión en tejidos blandos. Eso lo continuamos haciendo porque la casuística que tenemos, tenemos que incrementarla poco a poco, pero bueno, se continúa haciendo, se continúa investigando a nivel universitario, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, la Universidad Central también, La Universidad de Carabobo. la Universidad de Carabobo. Estamos en pro de investigar y de forma científica, ya no ser mecánicos Sí. como éramos antes. los aplaudo porque en realidad todos estos incentivos y todas estas cosas son lo que hacen de que todas estas profesiones, nuestras profesiones, eh, no solo se alimenten de lo que nos traían del exterior, de lo que se publicaba en el exterior, de lo que teníamos que leer del exterior. Nosotros somos capaces de generar nuestra propia. Yo le decía, cuando hice ortodoncia hace muchos años, me decía una paciente que llegó, de esas tantas que uno tiene en algún momento de la vida, yo quiero tener la cara como Lila Morillo. Y yo le digo, Lila Morillo tiene un fenotipo, ¿verdad?, que pertenece a una característica fisonómica que, por cierto, es de esa zona del país. Claro, de esa zona. Y usted tiene una característica fenotípica de otra zona. Yo no, es que ni que le trasplante la cabeza lo puedo hacer. O sea, son cosas que la gente no entiende, pero el que ha venido estudiando y ha venido metiéndose en todo esto, porque ¿qué pasó con la ortodoncia? La ortodoncia en algún momento de nuestras vidas nos hicieron o nos vendieron la ortodoncia que fue hecha para el macizo craneofacial norteamericano, de la escuela de Ricketts. Sí, y que había unas angulaciones pero cuando tú vas a la realidad y a la práctica con tu gente, ¿verdad? Que tuve la oportunidad con el doctor José Luis Cova, que nos dio materiales dentales, pero es un excelente ortodoncista, compartir unas casuísticas muy grandes y comparar y ver y cómo se va relacionando cada región y cada arco dentario y por lo menos aquí en el oriente del país, y eso tiene que ver mucho con la genética, la alimentación y todo esto, por eso que digo que no podemos divorciarnos de ese pasado y de todo lo que viene con la epigenética y la genética. Claro, es una información que está ahí presente. Está allí, entonces él decía, mira, es que le cuesta a uno tanto sacarle una pieza dentaria a una persona al oriente del país, que es más fácil sacársela de repente a alguien de los Andes. A nosotros los que estamos por aquí en Oriente, cuando nos dicen soy pescador, Dios mío. Dios mío. Padre, ayúdame. Partimos del fenotipo y genotipo. No, es que es eso. Entonces, las dos cosas influyen, claro. Sí, todas estas cosas que van influyendo. Entonces, eso me emociona mucho y de verdad que los felicito porque esos trabajos, tarde o temprano, salen a la luz pública. Hay que publicarlos, hay que seguir motivando a todos estos muchachos que vienen surgiendo y nosotros, porque todos estamos de paso. Fíjate que también hay otra cosa que hay ahora en este momento, que sumándome a tu comentario sobre la interconexión que tenemos con los médicos.
yo estoy preparando ahorita una conferencia, obviamente los médicos en la zona, yo tengo aquí ya 28 años en Oriente, y los médicos de la zona ya me conocen porque yo, bueno, muchos son nuestros pacientes. Tenemos heridas abiertas en cantidad. Ojo, yo no diagnostico la herida, yo soy un coadyuvante dentro del tratamiento de la herida, pero por ejemplo, con gusto te lo pudiera facilitar si ustedes tienen algún sitio para publicar casos. Tenemos un aplastamiento de 7.000 kilos en un pie y ese pie lo iban a amputar. Y a mí me llamó el doctor que iba a amputar y dice, mira, yo quería ver si tú me puedes, este es un diagnóstico así, así, yo tengo tratando a este paciente ya 3 años por este aplastamiento, pero obviamente la circulación es un desastre, ¿verdad? Por el aplastamiento que tuvo. Y entonces me dice, mira, yo ya creo que vamos a tener que amputar, tú me podrás ayudar a ver si con ese rayo podemos estimular los fibroblastos, no hay ningún misterio, ¿entiendes? Entonces, mira, ese señor anda con su pie. De hecho, cambió todo ese caso, no lo he publicado, pero tuve la oportunidad de compartirlo ya antes de la publicación con la doctora Mariana Villarroel y con otros colegas. Hubo un colega que también me dijo, no, no te metas en eso, que eso no es tu área. Le digo, no, pero es que yo no estoy tratando, el paciente es referido para mí como una fisioterapia. Yo en este caso, porque yo tengo una maestría en medicina fotónica. La medicina fotónica nos permite ayudar a los médicos. Yo no soy médico, o sea, es como una área de la odontología láser que nos permite ayudar a los médicos, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Verdad? Entonces, ayudo a pacientes, por ejemplo, diabéticos con úlceras del pie diabético. Tratamiento de quemaduras. Tratamientos de quemaduras tenemos. Impresionante. Tengo una colega, que es una colega de aquí, que ella me dijo, doctor, puede decir, no lo voy a decir el nombre, pero ella en una capacitación, o sea, yo lo fui a capacitar a este grupo de 4 días. Y el primer día conversando, así como estamos ahora, pues de los beneficios de los láseres, ella me dice, doctor, yo tengo 2 cirugías de un seno, o sea, tengo una porque me sacaron un tumorcito benigno, gracias a Dios, pero grande. Entonces, en este lado, bajo de la axila, ¿no? Donde comienza esta parte de la mama, y me dice, se abrió la herida, me volvieron a reintervenir y está otra vez abierta, y me quieren volver a meter a quirófano. Entonces le dije, bueno, cámbiate, si no tienes problema, pues eso era un curso teórico práctico, había un área clínica, se cambió, era una herida abierta. Yo le dije, te puedo poner ya el tratamiento, comenzamos desde este momento. Ella tuvo mucha ansiedad, fíjate, ¿ves? Ay, doctor, pero seguro. ¿Y cuánto tiempo me va a poner? Te voy a poner 10 minutos de láser. Entonces, ¿tanto tiempo? Bueno, si no me crees, pues no te lo pongo, le dije. Bueno, la foto la vamos a poner en este momento porque la comparto con los amigos. Desde la primera foto que ustedes van a ver arriba es el día 1 y la foto final es el día 4. Es decir, en 4 días hizo costra, que ella misma me dice, yo esto si no lo veo, no lo creo. Me dice, doctor, a mí me presentan esto en una conferencia, si yo saber láser y creo que es un montaje. Mi madre es cirujano plástico, no sé si recuerdas que mi mamá es cirujano plástico. Claro. Y mi mamá todavía pues está en este plano con nosotros muy vigente. Mi madre es la mujer, la primera venezolana cirujano plástico. Tengo ese orgullo, ese honor. Claro. Y entonces ella siempre andamos en eso hablando mucho de los quemados, de eso, y definitivamente en el mundo ahorita, todo ese tipo de heridas, cuando hay pérdidas de sustancia y cosas, se está usando es láser. Y las longitudes de onda que se están usando son entre 603, 604 a 690. Ese es el rango de longitud de onda que te sirve. Ahora, tú puedes regenerar el tejido con esa longitud de onda, pero entonces después queda una paresia o anestesia dependiendo de cuánto daño neurológico, ya sea su parte periférica o la central, ¿verdad? Pero queda un problema neurológico. ¿Cómo aliviamos después ese problema neurológico? Entonces tomamos una longitud de onda infrarroja para trabajar en un plano más profundo. Excelente. Entonces, como les digo, tengo aplastamientos, tenemos pacientes quemados. Yo tengo una quemadura que eso es, no, del caso está fresco, no lo hemos montado. Sí, está muy bien. Es una alumna mía que se quemó la cara, le cayó el almechero, explotó y le cayó en la cara. Le cayó en la cara, tuvo quemaduras de primer y segundo grado y me llama, porque obviamente mis alumnos conocen de láser, porque en mis clases yo siempre hablo de láser, les muestro el láser. Él lleva el láser portátil a la universidad. Yo opero con mi láser portátil a la universidad. De hecho, la primera cirugía a nivel de pregrado universitario se hizo aquí en la Universidad Mariscal de Ayacucho. Quitamos un granuloma piógeno bastante grande. Y bueno, ella me llama, me contacta y empezamos. O sea, el resultado me impresionó hasta a mí. Sí. A las 24 horas había ya
cicatrización inicial y un resultado final a las 7 días ya era la cara como si no hubiera pasado nada. Entonces, ese caso también lo podemos presentar aquí, lo podemos mostrar. Y la que tienes en este momento, que es una liposucción de papada, la mandan los cirujanos plásticos a la paciente. Vuelvo a repetir, nosotros no hicimos ni la, bueno, que ahora los odontólogos estamos en la parte de armonización orofacial, pero nosotros, yo no trabajo eso, no hago armonización orofacial. Lo mandan los plásticos porque conocen los láseres. Mira, el doctor César hizo un drenaje linfático antes de ayer. Ahí podemos mostrar la foto delante. Sí, No tenemos el final porque está está caliente en este momento en el horno. Proceso. Como quien dice, estamos horneando el pan, ¿no? Pero el resultado yo ayer, o sea, cuando el doctor me muestra, me dice, mira ahora cómo está la señora, me quedé, le dije, mira, esto hay que verlo para creerlo. Le hizo un drenaje linfático con láser asistido. Es una cosa impresionante cómo puedes abrir las vías linfáticas. Entonces, bueno, todos son los beneficios de esa energía. Mira, Julio y César, bueno, faltarían horas para que nosotros habláramos de todos estos beneficios. Sí. Yo quiero que pues, puedan hacer un redondeo final. Quiero invitarlos a un nuevo aula abierta internacional donde ya empezaremos a desplegar de repente. Vamos por área ya, por segmento, por especialidad. Sí, y podamos ir haciéndolo poco a poco. Lo podemos hacer desde Caracas, desde Sinergia Dental con el Grupo La Plana. Y el Grupo La Plana siempre ha estado muy colaborador a la educación y sobre todo, voy a hacer este hincapié, el Grupo La Plana con sus colaboradores, que son parte de los doctores que acabo de nombrar, hay otros que me disculpan que se me fueron, pero el Grupo La Plana está muy interesado en colaborar de que la gente aprenda. Aprovechen todo porque es un grupo pues, que hace las cosas en serio, ¿no? No, excelente. Yo de verdad muy agradecido. Muy serias y responsables, ¿no? Rafael, con la doctora Anabel, con la doctora Peláez, con el doctor Coury. Sí, Coury, toda esta gente son muy capacitados, muy responsables. Y con el doctor, que es el ortodoncista, Rauseo, la doctora que por cierto, estaba leyendo, hay grandes avances en láser con la apnea del sueño para los tratamientos. Sí, señor. La doctora Verónica Abreu. Verónica Abreu está ahí también, sí, cómo no, sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos unos nuevos programas que yo encantado. Vuelvo y repito, Aula Abierta Internacional es de ustedes, no es mío. Gracias, un espacio para todo esto. Y bueno, yo quedo totalmente agradecido y de verdad muy contento por este programa, porque inclusive yo que estoy en el área tenía tantas dudas por no tener, porque no es que no sea mi área, es que no es mi enfoque, ¿no? Pero ahora, mientras estábamos hablando, estaba buscando aquí modulación de la microbiota oral con el láser. Bueno, trabajos hay para echar para arriba. Pues. Láser infrarrojo, espérate, pon láseres infrarrojos en microbiota y vas a ver cosas interesantes, pero recuerda que tienes el equipo aquí. No, es que vamos a empezar a trabajarlo ya. Recuerda que está la pieza para hacerlo. Mira, por cierto, sí que gracias. Igual el aparato de la medición de saliva y estas cosas. Quiero reforzar algo contigo que siempre se lo he dicho a quienes me invitan a conferencias. Se creó la modalidad de ahora presentar a 3 colegas, 3 en 20 minutos y 20 minutos y después 5 de... A mí no me inviten para eso. Sí, yo voy poco porque... A mí no, yo se lo digo y el que me está viendo aquí dirá que soy pedante. No me inviten. A mí para 20 minutos no es que me gusta hablar, sino que no es el tiempo que yo necesito como tú, para que la gente entienda de la A a la Z. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? Porque hoy en día yo estoy hablando de microbiota. Porque sabes. Estoy hablando de microbiota y entonces mucha gente me dice, pero bueno, ¿y usted va a seguir con eso? Entonces a ti te dirán que sueñan con las luces del láser. A mí me han dicho que yo sueño con bacterias. Digo, no, es que microbiota somos todos porque todos las tenemos. Todo, y encima por todos lados. Y el láser es energía. Y todos somos energía, entonces estamos repolarizando, estamos con la misma energía canalizada buscando las soluciones a los problemas. Claro, así es. Muy bien. Bueno, el apoyo estamos todos en este barco. Bueno, doctores Lomeli, despídanse ustedes de esta gran audiencia que... Bueno, yo lo primero que diría, primero agradecer a Dios por esta oportunidad maravillosa y de luz, porque donde hay luz hay cosas lindas. Agradezco a Dios esta oportunidad
te agradezco a ti, Atilio, y aprovecho de decirle pues a toda la audiencia, siempre fuiste un alumno muy brillante, siempre fuiste una persona muy respetada y sobre todo muy pana, Gracias, sobre todo igualmente. muy pana. Y eso no se aprende en la universidad, hermano. Eso se aprende Gracias, en casa. gracias. De verdad que muchas gracias. Yo quisiera, bueno, primero dar las gracias a Dios, como dice el doctor Julio, porque primero él siempre, y en segundo a ustedes en aula virtual por darnos el espacio para poder hablar de este tema que es tan interesante y a lo mejor en nuestro país todavía poco conocido. Aunque hoy en día hay como un boom y me agrada y me fascina eso. Y decirle a nuestros colegas que no le tengan miedo al láser, que más bien lo traten o busquen la manera de integrarlo a su práctica, porque de verdad que tiene millones de beneficios, Sí. millones. Yo terminaría con una frase que siempre le digo en las pantallas, cuando estoy en una pantalla, porque ahora esta es una modalidad también nueva que damos muchas conferencias por estas vías. Siempre digo, y lo voy a ver mirando a la cámara, atrévete a iluminar tu práctica. Excelente. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Se les quiere. Y bueno, Ah, Aula bueno. Abierta Internacional para ustedes. Un gran abrazo. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.